SARS-CoV-2, epidemiología, diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo empezó esta enfermedad? Comenzó con algunos episodios de neumonía que se describían como episodios similares, reiterados a partir del mes de noviembre, en la ciudad de Wuhan, que está en la provincia de Hubei, en China. El lugar es exactamente eso. Y el 31 de diciembre, entonces, un mes después, el gobierno de China advirtió a la Organización Mundial de la Salud que habían identificado una neumonía de presentación desconocida. Enseguida ellos pudieron reconocer que se trataba de un coronavirus y, es más, pudieron rápidamente conocer la secuenciación que permitió hacer test diagnósticos que más adelante sirvieron para manejar esta neumonía. La enfermedad es una infección respiratoria producida por el virus que ha sido bautizado COVID-19 y bautizada también en recuerdo al Severe Acute Respiratory Syndrome, el síndrome agudo respiratorio grave, reconocido en China también en el año 2002-2003. De este episodio, entonces, a partir del mismo, se desarrolló una pandemia que al 24 de marzo reconoce 195 países y territorios afectados y se reportaron más de 420.000 casos y más de 19.000 muertes. No es lo grave de esta neumonía en particular su letalidad, que según los informes originales de los chinos llegaba al 4%, sino su contagiosidad que produce la duplicación del número de casos en forma muy rápida y avanza multiplicando su incidencia en pocos días. No es factible en este momento, aún para aquellos que pueden pronosticar lo que va a ocurrir, cómo terminará y cuándo terminará. El COVID se transmite a través de las gotas respiratorias que se eliminan del aparato respiratorio, sea a través de un impulso de la tos o de estornudo o cualquier movimiento respiratorio forzado, y produce entonces una infección del tracto respiratorio que llega, o por lo menos en los primeros casos que se describieron, a producir neumonía con infiltrados de todo tipo, básicamente de tipo múltiple, a veces tenues infiltrados visibles en radiografía de tórax o en tomografía computada. Los síntomas clínicos más importantes, la fiebre mayor de 37,5, ya veremos en otra diapositiva, en el 90% de los casos, la tos, el dolor de garganta y decaimiento. El compromiso no es grave, la mayor parte de los pacientes tienen un compromiso que han denominado leve, y en ocasiones, en 20 a 30%, puede presentar hipoxemia. Hay un grupo de pacientes, aproximadamente el 20%, que tiene condiciones como para ser internado. Y solo un pequeño grupo de estos, un 5% del total, tiene severidad lo suficiente como para ir a terapia intensiva y practicarle las maniobras de sostén vital, particularmente la asistencia respiratoria mecánica. El coronavirus que produce esta enfermedad no es un organismo tan extraño como patógeno respiratorio. De hecho, en el trabajo de Jain en el New England Journal of Medicine en 2015, un estudio norteamericano grande donde se investigaron con métodos moleculares más de 2.000 pacientes a lo largo de Estados Unidos, se detectó que los coronavirus representan la séptima causa de neumonía que hay en la comunidad, más importante que Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus y Legionella pneumophila, de manera que es un patógeno trascendente. Se conocen estos coronavirus, entonces, los que están ahí de color verde, como causa habitual del resfrío común o de cuadros tipo influenza, pero también de neumonías. Mientras que durante años más recientes
se han ido descubriendo otros, que ya los vamos a recordar esos episodios, que es el SARS-CoV, que es el productor del SARS, vamos a recordarlo, el MERS, productor también del MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, y finalmente el COVID-19, que es el productor de esta neumonía. En todos los casos, microorganismos que provienen de algún animal, en casi todos los casos ha sido demostrado, y son altamente patogénicos y no reconocen inmunidad contra ellos porque no son patógenos humanos habituales. Las enfermedades que pueden producir son, en el caso de la vía respiratoria, pueden tomar el tracto respiratorio superior con dolor de garganta, fiebre, tos seca, pueden tener un síndrome parecido a la gripe, con cansancio, mialgias, dolor de cabeza y también síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea. Pero finalmente este cuadro puede terminar en el desarrollo de una neumonía adquirida en la comunidad con los síntomas propios de la neumonía, con la producción de opacidades en la radiografía de tórax y en un número pequeño de casos con insuficiencia respiratoria. Los antecedentes son el SARS, que fue el primer episodio en los últimos 20 años de coronavirus diferentes a los patógenos habituales, que nació también en China, en la ciudad de Guangdong, y de allí fue llevada por personas que viajaron a Canadá, donde hay mucha gente, familiares de chinos, Estados Unidos, Australia y algunos países europeos. Caracterizó a esta epidemia, que también sobrevino en forma súbita, una mortalidad de un 10% aproximadamente, y también el hecho de que se contagiaron médicos que trabajaron inicialmente con estos pacientes y fallecieron, de manera que causó gran impacto en ese momento, pero luego de algunos meses, así como vino, desapareció, no hubo más transmisión y no se han repetido episodios debido al SARS-1. El otro antecedente es el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que también tiene un antecedente de provenir de un coronavirus animal, del camello, que principalmente, donde se ve bien en color azul en la península arábica, en Arabia Saudita, es donde se describió, y se vio esporádicamente en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en países de África y también en China y otros países del sudeste asiático. Pero el número de casos ha sido poco, sin embargo la mortalidad es mayor a la del SARS, del 30% aproximadamente. Con respecto entonces a este brote que ocurrió en China, lo que se observó en su evolución es que después de los primeros casos que ocurrieron antes que se conociera exactamente de la enfermedad, a partir de principio del mes de enero comenzó a ascender en forma más o menos constante el hallazgo de este cuadro clínico en pacientes, y a partir después de la primera semana de febrero se aceleró la presencia de estos cuadros, llegando a 80.000 pacientes aproximadamente. Esto ocurrió predominantemente en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, y bueno, en China en particular. El 99% de los casos hasta los mediados del mes de febrero eran enfermos que habían enfermado en China. Severas medidas de restricción, de cierre directamente de la ciudad, fueron de gran ayuda para combatir esta infección, que finalmente comenzó a ceder a mediados de febrero, y desde esa época hasta ahora la casuística ha caído en forma importante. Esto, de todas maneras, no se limitó a China, y
partir de mediados de febrero, acá tenemos la primera parte, es toda la parte de China, porque no había prácticamente casos en otro lugar, y a partir de mediados de febrero se empezó a ver en todo el mundo y hubo una aceleración importante. Vimos que eran 80.000 casos en China y ya en el mundo hay muchísimos más, cerca de 400.000 casos ya en el momento actual. Como si superponemos la curva justamente achatada ahora con esta nueva escala, veremos cómo efectivamente hasta pasado mediados de febrero prácticamente todos los casos eran de China, y a partir de allí entonces empezaron a verse en otros lugares con una dinámica que yo después voy a explicar en una diapositiva. Esta es una representación de lo que sería una curva epidémica semanal en influenza, que es una infección que casi siempre, todos los años, presenta antes o después mayores o menores brotes, y que tienen esta forma, una forma de campana, con un ascenso que comienza en fines de otoño o en invierno habitualmente, y tiene un pico y luego un descenso. Generalmente dura entre punta y punta de comienzo y desaparición de esta curva, aproximadamente hasta 10-12 semanas. Acá vemos un ejemplo de que sería en un país o una ciudad esta curva epidémica, en la cual podemos ver el ascenso y el descenso, en algunos casos simétrico, en algunos casos una de esas ramas es más rápida, pero más o menos dura aproximadamente ese tiempo. Yo, con los datos disponibles, me tomé la libertad de armar lo que hubiera sido una curva epidémica, tomando cuáles eran los valores cada 7 u 8 días, y con eso entonces construimos una curva que es exactamente compatible con la curva que hemos mostrado recién para el brote de influenza, y que también ocurre con otras enfermedades infecciosas contagiosas que producen brotes. Esto ocurrió en China y ocurrió en forma un poco más sucia en Corea del Sur, que es uno de los países que, junto con China, rápidamente presentó el cuadro clínico este. La representación esta es, ya le digo, una interpretación libre y del momento actual de cómo son en distintas áreas, cómo se va desarrollando la enfermedad y en qué estadio está. Vemos en azul, en China y zonas aledañas, el desarrollo inicial de la infección. En estos lugares también es donde alcanzó más rápidamente, más rápidos valores de individuos contagiados o de casos que se pueden medir cada millón de habitantes. Desde hace ya unas cuantas semanas está alrededor de entre 50 y 60 casos cada millón de habitantes China, que ya no es la que está en primer lugar. En el primer lugar, en realidad, en el momento actual, está en Europa, que hay más de 200 casos por millón de habitantes, y esto llega hasta más de 1000, por ejemplo, lo que se está observando ahora en Italia y prácticamente también en España. Es decir, que prácticamente toda Europa y también Irán son los dos lugares que tienen esta cantidad de casos, que supera en mucho lo que se vio en China. También supera a China aquel grupo que no tiene tantos casos hasta ahora, pero tiene entre 60 y 200 casos cada 1 millón de habitantes. Y esto se ve en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, en el Reino Unido, en Inglaterra ahí encima de Europa, y también en Australia. Estas más o menos comenzó el brote en estos lugares más o menos al mismo tiempo, y se está consolidando ya en 1 o 2 semanas, más lento de lo que está ocurriendo en Europa, con una aceleración sobre todo notada en Estados Unidos, donde ya se está haciendo sentir en parte el sistema de salud. Luego de esto, en cuanto a cantidad de casos,
se sitúa recién China y podríamos incluir ahí también Corea del Sur. En ambos casos, entonces, ya con el brote ya en vías de resolución, con una caída ya en los casos, que es más claro, como vimos recién en China, que en Corea del Sur. Y atrás de ellos se encuentra toda América Latina, incluyendo México y Centroamérica, y también Rusia, y algunos países en Asia y países africanos como Sudáfrica, Argelia y Marruecos, que están entre 5 y 40 casos por millón de habitantes. Finalmente, el resto de África tiene una casuística inferior. Posiblemente son lugares más pobres, hay menos turismo hacia esos lugares y tienen esta situación afortunada por el momento. Cuando llegue a estos lugares esta infección, contra la cual no hay defensas conocidas en el ser humano, y en estos países pobres con sistema de salud con varios inconvenientes, posiblemente esto sea dramático, aún incluso más dramático que lo que estamos viendo en los otros países en el momento. El impacto en los países también, entonces lo podemos medir, tomamos acá los 10 ejemplos de países con más casuística, en orden por el número de casos. Sigue estando primero China, Italia está muy cerca de llegar a este nivel, y ahí vemos la lista que son los países que nosotros nombramos en el grupo rojo, en el grupo amarillo y en el grupo azul para el caso de China y de Corea del Sur. La mortalidad de 4% se mantuvo en China desde que fue descrita en los primeros trabajos, y hoy en día parece una mortalidad un tanto alta. Los países desarrollados como Estados Unidos, algunos países europeos como Suiza, está alrededor del 1,2%, 1,4%, por allí. Hay algunos que tienen una mortalidad mucho menor, como es Alemania, Austria, también en Israel. Pero comparando esto, las altas mortalidades de Italia y España están explicadas por los problemas que tienen en la actualidad por la sobreexigencia del sistema de salud. Pero en América Latina, sorpresivamente, los valores se encuentran bastante aceptables si tomamos en cuenta lo que antes habíamos dicho. Particularmente en Argentina, hasta hace un par de días, el porcentaje de mortalidad la casuística todavía es pequeña, de manera que esto puede sufrir oscilaciones de un día para otro, dependiendo de si hay unos pocos fallecimientos o bien un número grande de pacientes sin fallecimientos. Con respecto a la Argentina en sí, la mayor cantidad de casos se observan en Capital Federal, en Buenos Aires, sobre todo Gran Buenos Aires, como es de esperar. También en provincias como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, que suelen ser también las más populosas y donde están las más importantes ciudades en el país. Sin embargo, sorprende que en esta lista está en tercer lugar Chaco, también Tierra del Fuego, de manera que cómo se va dividiendo es más o menos algo que podríamos llamar que es previsible. Con respecto a las características clínicas, lo primero que surge es la edad promedio. En la neumonía aquí en la comunidad, la edad promedio habitualmente está alrededor de los 65 años en adultos, hoy en un país como el nuestro. Sin embargo, para esta neumonía es una edad bastante más baja, por lo menos estos son los datos de China. El otro dato que, claro, ya ha perdido mucha importancia es la relación que puede tener con personas que viven en Wuhan o haber estado en la ciudad de Wuhan.
De los aspectos de la presentación clínica surge también de estos primeros trabajos chinos. Este es sobre cerca de 2.000 pacientes, de 1.000 pacientes en Wuhan, y vemos que la fiebre más de 37,5 se presenta prácticamente en todos. El otro síntoma común es la tos. La radiografía presenta alteraciones en tanto la radiografía común como la tomografía computada en el 80% de los casos. Es decir, que hay casos que presentan con un síndrome respiratorio y no alcanza a tener evidencias radiográficas o tomográficas. Y el otro aspecto de los elementos complementarios importante es la presencia de linfocitopenia, menos de 1.500 linfocitos por milímetro cúbico, que es muy común, se ve en el 83% de los casos. Finalmente, la internación en terapia intensiva y la asistencia respiratoria mecánica invasiva se ven en un número pequeño de casos. Un 5% está en terapia intensiva y la mitad de estos pacientes están ventilados. Pero en este grupo es en el grupo donde hay mortalidad. En el resto de los pacientes, en el 95% de los pacientes, por una enfermedad leve o con una enfermedad más grave, hospitalizados en salas comunes, sobreviven la mayor parte de los pacientes, mientras que en los que se internan en terapia intensiva, la mitad fallece. Entonces yo me tomé también el atrevimiento de comparar un poco estos aspectos que se han relacionado con la mortalidad. Se habla de la mayor gravedad y hay trabajos que lo han demostrado también, entre ellos la edad mayor de 60 o de 65 años y la presencia de comorbilidades. Yo quería mostrar este trabajo de nuestro grupo, que sobre 6.000 pacientes que hicimos con la base de datos de CAPO del doctor Julio Ramírez, y lo que nosotros observamos es que sí, efectivamente, la edad mayor de 65 años se asociaba con mayor mortalidad, también la edad mayor de 80 años, ciertas comorbilidades y ciertas manifestaciones que aparecen en el desarrollo de la enfermedad. Pero, al hacer un análisis multivariado para despejar aquellos elementos confundidores de lo que verdaderamente interesa, observamos que edad mayor de 65 años desapareció. Hay algunos elementos que observamos que entre ellos están la edad mayor de 80 años. Es decir, si bien una persona mayor de 80 años casi siempre tiene una o más comorbilidades, la edad mayor de 80 años sola también mostró estar relacionada con mortalidad. También otras condiciones que pueden estar relacionadas no con afecciones previas necesariamente, sino con la evolución de la severidad de la enfermedad, como es la alteración del estado mental, la presencia de hipoxemia o el hematocrito bajo. Estas también fueron situaciones asociadas con mayor mortalidad. Pero dentro de estas situaciones, las enfermedades malignas, la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca congestiva, el accidente cerebrovascular y la presencia de diabetes mellitus. Todas estas están asociadas con mortalidad, no lo está asociado la edad mayor de 65 años y tampoco las enfermedades pulmonares. En la estadística que recién mostré, publicada en New England Journal of Medicine, de los japoneses, se observa que entre los elementos que tienen ellos, no hay otros que justifiquen entonces que se le atribuya la gravedad de la enfermedad que estos antes. Pero se recomienda entonces que los individuos mayores de 65 años se tengan atención, y esto es justamente aceptable por el hecho de que suele acompañar a comorbilidades y es sencillo, es decir, toda persona mayor de 65 años es bastante probable que tenga una comorbilidad, punto. En los estudios, quería mencionar esta parte porque es importante por lo que está pasando últimamente. En los estudios originales de China se han mostrado imágenes muy interesantes de la tomografía computada como elemento de diagnóstico. Esto ha preocupado en forma importante a los radiólogos, que han visto que esto puede sobrecargar los servicios, y ellos
mismos en la sección imágenes de la Asociación de Medicina Respiratoria decidieron hacer una guía básica de indicaciones para las pruebas de imágenes para esta infección, que creo que son importantes y vale la pena compartirlas. Ellos precisan que es necesario que haya una buena comunicación entre los grupos de trabajo clínicos y radiológicos y que haya una comunicación acerca de, antes de mandar a un paciente, poder discutir con ellos para que tenerlos identificados en primer lugar y ver si realmente va a ser provechoso hacer el estudio. Es obvio que hay casos que tienen radiografía de tórax normal, en la cual no se puede observar un infiltrado y la tomografía perfecciona este diagnóstico por imágenes. También es cierto que no está indicado, es necesario hacer unas pruebas de imágenes con respecto a la tomografía computada, me refiero en todos los casos, y entonces esta elección de la tomografía particularmente se debe personalizar. Por otro lado, estos pacientes están aislados, tienen que tomarse una serie de medidas para evitar que sean un peligro de contagio para otros pacientes, y entonces los desplazamientos son muy cuidadosos, requieren mucho esfuerzo, mucho personal, y también entonces entran en esta consideración. Y finalmente sugieren, en los casos en que sea necesario hacer una tomografía, tratar de hacer circuitos específicos, horarios o salas consideradas sucias para hacer estos estudios y evitar que esto interfiera con otros pacientes en la misma institución. No vamos a hablar de tratamiento, no vamos a hablar de el esquema de diagnóstico, cómo uno llega. Ambas cosas van a ser mostradas por el doctor Rizzo y el doctor Videla, sino que vamos a decir nada más algunas generalidades del tratamiento. No existen antivirales activos específicos contra el COVID-19. La enfermedad leve puede ser con infiltrado o sin infiltrado, no requeriría hospitalización si no fuera por el hecho de que uno desea aislar, controlar el foco, aislar al paciente por ese motivo. De manera que, de hecho, si el brote es muy grande en tamaño, algunos pacientes pueden beneficiarse de ser alojados en un hotel, como se ha hecho para la cuarentena, o en algún otro lugar, o eventualmente, si tienen una casa con suficientes comodidades, con una habitación aislada, también podrían hacerse de esa manera. Existen distintas propuestas para uso de distintos fármacos para los pacientes con enfermedad grave, particularmente aquellos que tienen riesgo de vida. Sobre todo los pacientes críticos que están en terapia intensiva. Hay propuestas de uso de varios fármacos específicos, hay anticuerpos monoclonales utilizados para la artritis reumatoidea, hay hidroxicloroquina, es uno de los mencionados, que es un medicamento de hace mucho, un antipalúdico que se usa también en la artritis reumatoidea, acitromicina, etc. Eso va a hablar dentro de un rato el doctor Videla. La mayor parte de esto en uso compasivo o formando parte de ensayos clínicos en distintos lugares. Los pacientes críticos además necesitan tratamiento de sostén vital, que incluye fundamentalmente la asistencia respiratoria mecánica. No quisiera terminar entonces sin antes mencionar el ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenator, o oxigenador extracorpóreo de membrana, que es un sistema que se utiliza para oxigenar la sangre, con alguna familiaridad con el corazón pulmón artificial que se utiliza en la cirugía cardíaca, pero específicamente mucho menos dañino para los glóbulos rojos, un circuito corto, pero que con una bomba permite entonces llevar la sangre a un oxigenador extracorpóreo y nuevamente incorporarlo en la vena cava superior, y con esto mantener la oxigenación. En Argentina existen algunos equipos de ECMO, en algunos lugares, sobre todo en los hospitales de alta complejidad, y se utilizan con distintos fines. En Australia se han utilizado
durante la gripe A para tratar algunos casos, y fueron comunicados algunos éxitos que sugieren que esto, en los casos de distrés muy severo, cuando los pacientes no pueden mantener una oxigenación apropiada, aun cuando se sigan las reglas de ventilación mecánica en forma estricta y se tenga que poner en decúbito prono como tratamiento del distrés, puede estar indicada la aplicación de esto durante algunos días hasta que se recupere el pulmón. Gracias por su atención. Todos hemos escuchado que el coronavirus inicialmente se propaga a un ritmo exponencial. ¿Pero qué significa esto? Bueno, pongamos como ejemplo que cada infectado puede contagiar a 2 personas al cabo de cierto tiempo. Esto quiere decir que en un primer momento tendremos un infectado, luego 2, luego 4, luego 8 y así sucesivamente. Esta tasa de crecimiento que se duplica en cada etapa es un ejemplo de una tasa de crecimiento exponencial. Obviamente, esta tasa no puede seguir indefinidamente porque contagiaría toda la población del planeta en pocos meses, con lo cual lo que sucede es que se irá reduciendo indefectiblemente debido a diversos factores. Lo importante, y esto es fundamental al enfrentar una epidemia con estas características, es actuar rápido, aislando los focos de contagio lo más pronto posible. Entonces, a modo de ejemplo, en esta primera diapositiva les muestro los resultados de una simulación de un virus que tiene una tasa de contagio que se duplica en cada ventana de tiempo, que por simplicidad considero que es un día. La simulación la realicé durante los primeros 21 días. Para el coronavirus, un modelo similar aproxima bien la propagación inicial, pero la ventana de tiempo es un poco más pequeña. Actualmente se calcula que está entre 2 y 3 días, es decir, que la cantidad de infectados se duplica en esta ventana de tiempo. Con lo cual, este ejemplo, tenemos una epidemia que se propaga rápidamente. Como mitigación, les muestro 4 escenarios en donde se suprimen aleatoriamente un porcentaje distinto del total de contagiadores. ¿Qué quiero decir? Que si la evolución dura 21 días y la estrategia de supresión se da en 4 escenarios de la misma manera, es decir, primero, cierto porcentaje de infectadores se elimina durante la primera mitad de transcurrida la epidemia, es decir, durante los primeros 10 días, y otro porcentaje distinto al primero se elimina en la segunda mitad, es decir, en los siguientes 10 días. Entonces, a partir de los gráficos, observamos claramente cómo el resultado final de infectados cambia sensiblemente cuando se toman medidas en la etapa inicial de la propagación, y en cambio, cuando se toman medidas tardías, aunque sean severas, tendremos un gran número de infectados en poco tiempo. El problema con este tipo de propagación exponencial es que las condiciones iniciales levemente distintas llevan a resultados radicalmente diferentes, con lo cual se hace muy difícil proyectar inicialmente la tasa de contagio si el volumen de datos disponibles de casos positivos es pequeño. Y justamente esto es lo que sucede en estos momentos en Argentina. Estamos en una etapa inicial de la epidemia que imposibilita realizar proyecciones realistas en el mediano plazo, y con el mediano plazo me refiero a semanas, no meses. A pesar de esto, en la siguiente diapositiva tenemos una imagen que trata de comparar la evolución de la epidemia del coronavirus entre Argentina, España e Italia en los primeros días a partir de los datos oficiales de los casos positivos. Para construir esta gráfica me basé en que el día 0, aquel en el que se registró una cantidad de casos igual o superior a los 15, un poco para eliminar el ruido inicial. De modo que la cifra de arranque entre estas curvas es ligeramente distinta entre los países. Si nos guiamos por el gráfico y las proyecciones, podríamos decir que estamos en una mejor situación inicial que España e Italia, pero cuidado con esto porque, como les mencioné anteriormente, cualquier proyección de una curva exponencial cuando el volumen de datos es pequeño puede no representar fielmente los casos reales futuros. De hecho, vemos
Como en esta curva las proyecciones de España e Italia, las que son las líneas sólidas de la gráfica, ajustan bien durante los primeros 15 días, pero luego se van alejando de los puntos, que son los casos reales. En la siguiente diapositiva se plantea la misma comparación, pero en un periodo de tiempo mayor, agregándose el caso de Corea. Sabemos que Corea fue un caso exitoso de contención de la propagación del virus. Debido a que no podemos hacer proyecciones realistas de mediano plazo para la Argentina, entonces debemos guiarnos por los escenarios posibles que acontecieron en los otros países. Por ejemplo, tomando como escenarios pesimistas aquellos de España e Italia y como optimistas el de Corea, que como les dije, logró contener, a pesar de que la tasa inicial de crecimiento era alta, logró contener la epidemia en el corto tiempo. Por último, les quería mostrar un gráfico que a los epidemiólogos les gusta bastante, que es el de la tasa de crecimiento versus el acumulado de casos. En general, una epidemia de estas características, que se propaga exponencialmente, tiene una forma de parábola invertida cuando se grafican estos valores. Inicialmente tenemos una tasa de crecimiento que crece en función del número de infectados para luego llegar a un máximo de infectados por unidad de tiempo, que es la panza de la curva, y luego disminuir el ritmo hasta llegar a aplanarse la cantidad de casos totales. Corea ha llegado a realizar esto en poco tiempo, relativamente poco tiempo, alrededor de 30 días, y estabilizar la curva de casos totales en aproximadamente 9.000. En cambio, España e Italia aún no han llegado a la máxima tasa de crecimiento, y la proyección, que es la línea punteada, marca que la cantidad total de casos será significativamente mayor, del orden de 100.000 o más, que Corea. Vemos también como el caso de Argentina está recién en sus inicios, lo que imposibilita proyectar una cantidad realista de infectados, así como también proyectar una duración total de la primera oleada de la epidemia. Bueno, muchas gracias. Buenos días. El objetivo de esta presentación es revisar las recomendaciones y la evidencia que la sustenta para el tratamiento antiviral de la enfermedad COVID-19. El Ministerio de Salud de la Nación en este momento recomienda a los pacientes con formas leves, con radiología normal, tengan o no tengan comorbilidades, que reciban solamente tratamiento sintomático y se vigile la aparición de complicaciones. En los pacientes que no carecen de criterios de gravedad y que incluso tengan neumonía clínica o radiológica, el tratamiento es el habitual de la neumonía de la comunidad sin criterios de gravedad, cuando está presente la neumonía. En los pacientes que tienen neumonía grave, es decir, que tienen diagnóstico clínico radiológico de neumonía y tienen frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, saturación de oxígeno menor del 93% aire ambiente, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, incremento de infiltrados más del 50% en 24 a 48 horas, alteración de conciencia, inestabilidad hemodinámica, un CARP 65 mayor o igual de 2 puntos o requerimiento de UTI, esos pacientes deberían recibir, aparte de tratamiento de soporte, tratamiento antimicrobiano habitual de neumonía, de la comunidad grave, y el inicio precoz del lopinavir ritonavir 400 y 100 miligramos cada 12 horas vía oral por 10 a 14 días. En los pacientes con RM se da la misma combinación de drogas en dosis de 80 miligramos de lopinavir y 20 de ritonavir, 5 mililitros cada 12 horas por sonda nasogástrica durante 10 a 14 días. El Ministerio enfatiza que el tratamiento tiene que ser iniciado tempranamente en toda infección grave por sospecha de infección por SARS-CoV-2. El tratamiento con lopinavir ritonavir fue el tratamiento recomendado por las autoridades sanitarias chinas durante la crisis en ese país. Se ha publicado en New England un estudio clínico controlado aleatorizado de pacientes adultos hospitalizados con infección confirmada por SARS-CoV-2 y clínica respiratoria, en los cuales se usó este tratamiento comparado contra el tratamiento estándar. Incluyeron 199 pacientes, 99 tratados y 101 en tratamiento estándar. La variable principal del estudio fue tiempo a la mejoría clínica, que en ambos ramas del estudio fue de 16 días. El análisis de la población por intención de tratar, de 200 pacientes, mostró solo un día de diferencia a la mejoría clínica entre las dos ramas. Los números de pacientes en cada subgrupo fueron muy pequeños.
Algunas variables secundarias mostraron una tendencia a favor del grupo tratado, pero desde el punto de vista virológico no se observó ningún efecto del tratamiento. Los autores del trabajo, concluyen que no se observó un efecto beneficioso del tratamiento, no descartan que pueda encontrarse ese efecto beneficioso en otros estudios y alguna explicación de la falta de efecto puede tener que ver con que la dosis quizá utilizada traspolada de tratamiento con VIH pueda ser subóptima y que además los pacientes incluidos en este estudio llevaban 13 días en mediana de distribución desde el inicio de la enfermedad hasta que fueron aleatorizados y esa demora del tratamiento también podría tener que ver con la falta de efecto. Hay una revisión sistemática realizada por un grupo argentino en donde se vio que el tratamiento con lopinavir y ritonavir podría reducir modestamente la mortalidad en pacientes con diagnóstico reciente de infección leve por COVID-19 con una baja certeza en la evidencia, esto es partiendo del trabajo que ya mencionamos, que este tratamiento también podría reducir moderadamente la mortalidad en pacientes con diagnóstico reciente de infección grave por COVID, también baja certeza, que el tratamiento podría no asociarse a un incremento importante de los efectos adversos severos y los autores del trabajo llaman la atención acerca del costo del tratamiento que podría impactar negativamente en la capacidad del sistema de salud debido a las consecuencias del escenario de pandemia. Cloroquina es otra droga que se ha ensayado para tratar la infección por SARS-CoV-2. Hay una serie de casos francesa, de 36 casos, en los cuales se usó un grupo control no apareado, se utilizó hidroxicloroquina 600 miligramos por día, que se daba 200 miligramos 3 veces por día durante 10 días, y acitromicina 500 miligramos un día y 250 miligramos por 4 días, en pacientes hospitalizados con infección confirmada, que se compararon con pacientes no tratados de otros centros o pacientes que se negaron a ser incluidos en protocolo. El desenlace evaluado fue la serología negativa a los 6 días. Los pacientes tratados con hidroxicloroquina negativizaron la serología en un 70% frente al grupo control y el grupo tratado con hidroxicloroquina y acitromicina negativizó la serología en el 100% de los casos. Comparado, con los pacientes que recibieron solo hidroxicloroquina. Este trabajo ha sido criticado por el escaso número de pacientes que tiene, por el uso de un desenlace indirecto que no tiene sin evaluación de desenlaces clínicos y con un desenlace que además es cuestionable, con lo cual la calidad de la evidencia es muy baja. De manera similar, también hay un trabajo que por desgracia no pude leer porque está en chino, de 30 casos confirmados en Shanghái, que fueron aleatorizados a hidrocloroquina 400 miligramos por día por 5 días y en los de sí se evaluó un desenlace que parece relevante, que es la desaparición del RNA viral en hisopados a 7 días y en este grupo no encontraron primero diferencias significativas en el porcentaje de pacientes negativizados, tampoco encontraron diferencias en la mediana de días entre la internación y la negativización del hisopado, ni en el tiempo de la desaparición de la fiebre. Hubo aparentemente menos casos que progresaron radiológicamente en el grupo tratado, otra vez son números muy pequeños, y además se vieron algunos casos tratados con diarrea y alteración de la función hepática. Son muy frecuentes los efectos adversos de cloroquina, están reportados en una revisión sistemática en un 85% de los casos, con lo cual, aunque la página del Ministerio de Salud en este momento no comenta nada acerca del tratamiento con cloroquina, es probable que se haya tomado en cuenta el riesgo de efectos adversos para tomar una decisión. A título informativo, este es el protocolo hospitalario del Hospital Clínica hace 2 días, en los cuales a los pacientes que tienen neumonía y tienen también factores de riesgo, así comorbilidades o edad avanzada, son iniciados, aparte del tratamiento de neumonía bacteriana, en caso de que el médico lo considere oportuno, son incluidos, se les inicia lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina y acitromicina. En los pacientes que van a terapia intensiva por neumonía grave, se utiliza lopinavir, ritonavir, interferón beta, hidroxicloroquina sulfato y acitromicina. Estos comentarios están sujetos a cambiar en cada momento, obviamente por la velocidad con la que se van modificando las recomendaciones, por cómo cambia la evidencia y habrá que ir viendo qué nos van diciendo las sucesivas publicaciones.